Ok, ahí está grabando. Excelente. Bueno, vamos de nuevo para atrás. ¿Me ven ahí? ¿Se ve bien la presentación? ¿Alguien que me No, conteste? no se mira. No, ok, No. disculpen. No se ve nada. Ok, va ahora. ¿Ahora sí? Sí. Ok, Ahora sí. excelente. Bueno, ya pueden poner mute a sus micrófonos. Bueno, dice el pastor Mark Dever definiendo lo que es la predicación expositiva. Y si usted puede escribir esto, tomarle una foto, si no, yo voy a ver cómo se las puedo enviar. Pero él define la predicación expositiva de la siguiente manera. La predicación expositiva es predicación en la que el punto principal del texto bíblico, siendo considerado, se convierte en el punto principal del sermón que se predica. A diferencia de la predicación temática, en la predicación temática muchas veces lo que sucede es que el predicador tiene un tema y va a buscar entonces algunos versículos bíblicos que apoyen ese tema, lo cual está bien, no hay problema, hay espacio para ese tipo de predicación. Pero la predicación expositiva, a diferencia de la predicación temática, la predicación expositiva extrae los puntos del sermón del texto que está tratando de exponer. El texto bíblico es el que te da el tema principal o los subtemas que se van a exponer en la clase, o perdón, en la predicación. Así que volvamos de nuevo a evaluar la temática. En la temática yo tengo un tema, vamos a decir, el amor de Dios. Y ahora yo voy a buscar algunos pasajes bíblicos que tengan que ver con el amor de Dios. Y puede que esos textos bíblicos sí vayan acorde con el tema que yo estoy tratando de comunicar, pero muchas veces lo que sucede con la predicación temática es que se fuerza el texto, porque muchas veces ese texto se está sacando fuera de su contexto inmediato y se fuerza entonces el tema para que el texto diga lo que el tema está tratando de comunicar. Y eso es lo que abunda muchas veces en mucha predicación, en muchas congregaciones. Y no digo esto en forma de crítica, mis hermanos. Yo sé que a veces yo expreso ciertas verdades que pueden sonar como si yo estuviera criticando. No, yo no estoy criticando, yo estoy simplemente trayendo una observación de la realidad. Que sea incómoda, bueno, ya eso es otra historia. Pero no es una crítica, es una observación a lo que está sucediendo, ¿verdad? En nuestros contextos. La predicación expositiva extrae el tema o los temas del texto mismo, no al revés. ¿Ok? Harold Robinson, que también escribió varios libros acerca de la predicación, él dice lo siguiente: la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical, literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a través de este a sus oyentes. Así que la predicación expositiva es el arte o la forma de comunicar una verdad bíblica que está saliendo del texto bíblico luego de yo haber estudiado cuál es el contexto histórico, el contexto gramatical de ese texto bíblico o el contexto literario. ¿A qué me refiero con literario? Bueno, ¿es esto una profecía? ¿Es esto una poesía? ¿Es esto una epístola? ¿Es esto un evangelio? ¿Es esto un texto bíblico apocalíptico? ¿Es profético? O sea, yo tengo que entender el contexto literario de ese texto dentro de su contexto. Luego, el predicador tiene que aplicar esa verdad a su vida primero y obviamente a su personalidad a la hora de comunicarlo y la experiencia que tiene el predicador con ese texto bíblico y luego entonces a sus oyentes. Todo esto que yo les acabo de mencionar es el trabajo que el predicador tiene que hacer en la preparación del bosquejo o en la preparación del manuscrito que va a preparar para exponer, ¿verdad? Los 40, 45 minutos, media hora, 50 minutos que vaya a exponer. Steve Lawson, que yo se lo recomiendo altamente, es un hermano americano. Hay algunas predicaciones de él traducidas al español o con traducción al español
Y él define la predicación expositiva de la siguiente manera. Esta es la verdadera naturaleza de la predicación. Es el hombre de Dios abriendo la palabra de Dios y exponiendo sus verdades para que la voz de Dios sea escuchada, la gloria de Dios vista y la voluntad de Dios obedecida. Fíjense esas tres cosas que él menciona aquí. Todo predicador debe ir al púlpito con estas tres cosas presentes. ¿Cuál es la voz que realmente debe escucharse en medio de la exposición? La voz de Dios. Ahora, no estoy hablando de la voz audible de Dios. Estoy diciendo que cuando el predicador expone el texto correctamente, es Dios hablando a través de las cuerdas vocales del predicador. No es que el predicador es Dios, es que Dios está utilizando el ejercicio de la comunicación de su palabra para que la voz suya sea escuchada en medio del pueblo. Obviamente, ¿qué causa eso? Bueno, que la gloria de Dios es vista. La atracción es hacia Dios, no es hacia el predicador. Y mucho de lo que pasa hoy en día es que la gente se ve atraída y se siente atraída hacia el predicador, no realmente hacia la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, mis hermanos, no tiene nada que ver con gente gritando, cayéndose al piso, dando vueltas. ¿Ok? No tiene nada que ver con eso. La gloria de Dios tiene que ver con la capacidad que tienen nosotros, los pecadores, de poder, aunque sea un poco, entender la santidad de Dios, los atributos de Dios, la justicia de Dios, el poder del evangelio y cómo Dios utiliza el evangelio para transformar a las personas. ¿Y cuál es la respuesta entonces del oyente? Que la voluntad de Dios sea obedecida. Así que esas son las tres cosas primarias que debe incluir todo sermón. Que la voz de Dios sea escuchada, para que la gloria de Dios sea vista a través de los oyentes, para que los oyentes entonces puedan obedecer la voluntad de Dios. Esa es la parte de la aplicación de la exposición. Esa es la parte final. Toda predicación tiene que llevar a la audiencia a aplicar lo que acaba de ser expuesto. Si usted predica y no aplica, usted está haciendo el trabajo a medias. Usted tiene que explicar el texto para que la gente pueda aplicar el texto. Y su trabajo y nuestro trabajo es enseñarle a la gente cómo ese texto aplica a sus vidas. ¿Ok? En el Concilio de Exposición Bíblica del 1987 también define la predicación de la siguiente manera. La predicación expositiva es la comunicación persuasiva y urgente del significado exacto y completo del texto de la Escritura en términos de la cultura contemporánea. ¿Por qué? Porque ¿a quién va dirigido el sermón hoy en día? ¿A los de hace 2000 años atrás o a los que están ahora sentados ahí escuchando? A los que están ahora sentados escuchando. Nosotros somos esa cultura contemporánea, con el propósito específico de ayudar a la gente a entender, creer y obedecer la verdad de Dios. Ese es el propósito, mis hermanos, de toda predicación. Y la predicación expositiva bien hecha logra esas tres funciones. Logra que la gente entienda el texto para que puedan creer el texto, para que luego puedan obedecer el texto. John Stott, también un autor muy conocido, define la predicación expositiva de la siguiente manera. La exposición de la Escritura abre el texto inspirado con tal fidelidad y sensibilidad que la voz de Dios es oída y su pueblo le obedece. Yo creo firmemente, mis hermanos, que ¿por qué hay muchas veces tanta desobediencia en el contexto de los cristianos en la iglesia local? Además de su lucha contra el pecado, su lucha contra el mundo, su lucha contra Satanás y sus tentaciones, yo creo que una de las razones principales por las cuales mucho pueblo de Dios no puede obedecer la palabra de Dios es porque aquellos que son responsables de comunicarla no le están explicando correctamente. Y al no poder ser explicada correctamente, la voz de Dios no es oída, por ende el pueblo de Dios no puede obedecer. Esa ha sido mi experiencia, ¿verdad? No sé si alguien comparte esa misma experiencia, pero yo creo que eso describe el por qué muchas veces hay tanta desobediencia en el pueblo de Dios, en aquellos que se identifican o han hecho profesión de fe, es porque la responsabilidad recae sobre nosotros los predicadores. Nosotros los predicadores somos los responsables de comunicar el texto de una manera clara, que la audiencia la pueda entender para que entonces puedan obedecer ¿verdad? Lo que Dios está revelando. ¿Ok? Preaching.
Vamos entonces ahora a hablar del sermón expositivo, un poquito. Vamos a hablar del sermón expositivo. ¿Qué cualidades tiene el sermón expositivo? ¿O qué cualidades usted debe buscar como predicador expositivo? Ya sea que usted sea predicador en la actualidad o que usted, ¿verdad? Se está preparando para ser predicador. Pero, ¿cuáles son las cualidades del sermón expositivo? Bueno, número uno, que es bíblico. Porque usted no puede hacer un sermón expositivo de de la literatura de Mahatma Gandhi. Usted puede a lo mejor traer una ilustración de Mahatma Gandhi, pero su exposición bíblica debe estar centrada en las escrituras. Debe ser bíblica. El punto de inicio de todo mensaje positivo es una porción de la palabra de Dios presentada y explicada en su contexto gramatical, histórico y literario original. Repito, el punto de inicio de todo mensaje positivo es una porción de la palabra de Dios presentada y explicada en su contexto gramatical, histórico y literario original. Toda predicación en el proceso de preparación tiene que tener estos tres elementos incluidos. Pero esta es la parte de la preparación del sermón. No es que usted va a dar ahora un comentario bíblico en el púlpito de lo que significa cada palabra que usted escribe en el manuscrito, o de cada verbo, o de cada adjetivo que está en el texto bíblico que usted está tratando de explicar. No, usted tiene que extraer las verdades de ese texto para luego comunicarlas dentro de su contexto gramatical, histórico y literario original. Ya mismo vamos a hacer un ejercicio y tal vez toda esta palabrería que estoy utilizando le va a hacer sentido, ¿ok? Por el momento le estoy dando solamente los elementos teóricos. Número dos, para que un mensaje sea bíblico, no solo debe estar basado en la Biblia, sino saturado de la Biblia. Ahora, una aclaración. Lo que no estoy diciendo con esto, yo no estoy diciendo que para que un mensaje sea bíblico, usted tiene que tener 58 versículos bíblicos a exponer en 50 minutos. No es lo que estoy diciendo. Porque inclusive hay muchas personas que dicen, no, ese predicador, él predica pura Biblia nada más, pura Biblia. Sí, pero te leyó 58 versículos sin explicarlo y sin enseñarte cómo aplicarlo. Entonces, eso no es el propósito de la predicación. Pero la predicación bíblica no solo debe estar basado en la Biblia, sino que debe estar saturada de la Biblia. ¿A qué me refiero? Que toda predicación debe llevar al predicador y a la audiencia a entender el plan de Dios a través de toda la historia de redención que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. No significa que usted va a predicar y que usted va a llevar a las personas desde Génesis hasta Apocalipsis. No, usted tiene 40 minutos para exponer una predicación. Pero sí, mientras usted está predicando expositivamente, usted va a ayudar a la audiencia a que pueda entender todo lo que Dios ha revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, así sea poco a poco, pero las personas van a empezar a entender mejor cuál es el tema de la Biblia, qué es lo que Dios ha revelado a través de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Número 3. El sermón expositivo debe mostrar cómo el pasaje específico encaja con la historia global de la Biblia. A eso me refería con lo que les acabo de decir anteriormente. Cómo ese texto bíblico encaja con toda la historia global de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? Algunos están anotando. Les voy a dar ahí unos segunditos para que anoten. Ok. Continúo. Número 2, el mensaje expositivo o la predicación expositiva debe ser cristocéntrica. Esto no se trata de Abraham, no se trata de David, no se trata de los profetas, no se trata de Jeremías. Y déjame decirte algo que tal vez va a sonar chocante. Tampoco se trata de ti. Se trata de Cristo. Toda predicación expositiva debe ser cristocéntrica. ¿A qué nos referimos con eso? El centro del mensaje de la Biblia es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo mensaje, sin importar su pasaje bíblico original, debe ser expuesto en conexión al mensaje del Evangelio.
Yo creo que una de las razones por las cuales hay tanta predicación legalista en nuestros contextos hispanos es porque no hay ninguna conexión con el mensaje del evangelio. Y la mayoría de los sermones se tratan casi siempre de lo que tú debes hacer o no debes hacer, desconectado del mensaje del evangelio. Y eso se convierte en una predicación moralista. Eso se convierte en un ejercicio moral, que se trata acerca de tú ser un mejor cristiano por lo que tú haces o dejas de hacer. Y eso está desconectado del mensaje del evangelio, porque el cristianismo no se trata acerca de cómo tú puedes llevar a cabo la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Ya nosotros sabemos que hemos fracasado en ese intento. El mensaje del evangelio no se trata acerca de lo que tú puedes hacer, se trata acerca de lo que Cristo hizo. Por ende, todo mensaje positivo debe estar centrado en la persona de Jesucristo. No importa de qué tema tú vayas a predicar, la persona y la obra de Cristo tiene que estar conectado a lo que tú estás tratando de comunicar. Número 2, la meta principal del predicador no es nunca exhortar a su audiencia meramente en base al ejemplo de Abraham o Moisés o la hormiga o el caballo, sino mostrar cómo en cada caso nuestro modelo supremo de obediencia cristiana es Jesucristo mismo. Mucha de la predicación en el día de hoy se ha convertido simplemente en una charla motivacional o en una charla de autosuperación para que la gente trate de tener la fe de Moisés, trate de tener la valentía trate de tener la fe de Abraham, traten de tener la valentía de Moisés, o traten de tener la disposición de la hormiga, o tengan la fuerza del caballo. No, de eso no se trata la predicación. La predicación se trata de presentar a Cristo como el modelo supremo de obediencia cristiana. Cristo es el único que pudo llevar a cabo la ley completa de Dios. No lo intentemos nosotros. No estoy diciendo que no obedezcamos. Lo que no estoy diciendo es que pongamos nuestra confianza en nuestra obediencia y que nuestra fe y nuestra esperanza esté puesta en nuestra obediencia a la ley de Dios, porque eso se llama legalismo. Nuestra obediencia está puesta en un Salvador que sí pudo cumplir la ley y que su sacrificio es suficiente para salvarnos a nosotros. ¿Ok? Esa es la diferencia de la predicación legalista de una predicación cristocéntrica centrada en el evangelio. Número 3, mis hermanos, la predicación expositiva es metódica. Usted va a tener este video disponible, usted lo puede volver a repasar de nuevo con calma. La predicación expositiva es metódica. El método expositivo de predicación considera 3 aspectos fundamentales. Escuche bien, la palabra de Dios debe ser reconocida. ¿A qué me refiero? Los oyentes deben ser confrontados con las afirmaciones de la Escritura. Este es el aspecto exegético de la exposición. Esta es la parte donde usted está exponiéndole a la audiencia ciertas afirmaciones que la palabra de Dios está trayendo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Número 2, la palabra de Dios debe ser representada. Los oyentes deben ser confrontados con la autoridad de la Escritura. Este es el aspecto teológico de la exposición. Yo estoy ahora como predicador compartiendo unas afirmaciones que la Escritura hace. Ahora yo debo ayudar a la audiencia a que ellos puedan ser confrontados con la autoridad de ese texto bíblico. ¿Ok? Primero yo expongo el texto para que la audiencia vea, oh, este texto tiene autoridad sobre mi vida. ¿Y cuál es el tercer elemento? La palabra de Dios debe ser relatada. Los oyentes deben ser confrontados con su aplicación. Este es el aspecto homilético de la exposición. O sea que en la predicación debe haber una afirmación de la Escritura, se debe ver reflejado la autoridad de la Escritura sobre la vida de los creyentes y luego, como paso final, debe haber una aplicación de la Escritura para cada uno de los que está oyendo. ¿Okay? Nuestra meta es estimular la fe de los oyentes para transformar sus vidas para la gloria de Dios, pero solo el Espíritu Santo puede lograr esto. Y esto siempre es una batalla entre nosotros los predicadores, mis hermanos. Porque nosotros a veces pensamos que tal vez en nuestra oratoria, nuestra homilética o nuestro estilo, el que realmente puede hacer la obra en los corazones. Y no, solamente el Espíritu Santo de Dios puede lograr los cambios en aquellos a los cuales nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Ya sea de manera esporádica cuando prediquemos
o de manera habitual, aquellos que predicamos habitualmente. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver si entendieron. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. ¿Alguna duda o pregunta de todo lo que dije? Sé que dije ahí un montón de palabras ahí complicadas, pero ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Bueno, Sí, pues nomás entonces, quería, ¿quién? Alfredo. Alfredo, te oigo, pero no te veo. sí, lo que estaba escuchando, sí me llama mucho la atención, va. ¿Quién tiene un bebé llorando? A ver, a ver. Espérate, Alfredo, dame un segundo. Dame un segundo, Alfredo. Bueno, adelante, Alfredo. Y veo pues lo que es la predicación expositiva, no es meramente, o sea, una explicación del texto, va, si no está, si el predicador no explica todo, ve la obra de Cristo, que solo se trata de él, va, o sea, la Biblia tiene una conexión, es lo que entiendo lo que dijo el video y lo que usted ha dicho, que cuando uno sea va a predicar sobre un texto, uno va a tratar la manera de explicar pues la obra de Cristo, porque es lo que es, o sea, de él se trata la predicación. Claro. Y todo sermón que no aterriza de alguna manera en la persona y en la obra de Cristo tiene una alta posibilidad de que se convierta en un mensaje moralista. Y es la realidad, mis hermanos. A lo mejor algunos no están conscientes de esa realidad, pero es la realidad. Toda predicación que está desconectada de la obra de la persona y la obra de Cristo va a terminar, lo más probable, siendo o una predicación moralista o legalista o mística o un montón de cosas. Pero no necesariamente van a llevar a las personas, tanto a no creyentes como a creyentes, a que reconozcan la necesidad de Cristo en sus vidas. Abelito, ahí te trajeron el café. Sí. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Quiero que vayan a Gálatas capítulo 1. Okay, busquen sus Biblias. Gálatas capítulo 1. Tiene niños en el cuarto, es solamente para ponerle el mute. Obed, ok, te pongo mute, Obed. ¿Y quién más? Leonel, ¿tú también? No. No, ok, está bien. Los niños son de Cristo, mis hermanos, pero simplemente no son del seminario. Eso es todo. Son de Cristo, pero no son del seminario. ¿Está bien? Está bien, pastor. Ok, bueno. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 1. Entonces, vamos ahora a hacer un ejercicio bastante revelador. Y yo quiero que lean el capítulo 6, el versículo 6 del capítulo 1 y luego cierren sus Biblias. ¿Ok? ¿Todos están ahí en Gálatas 1:6? Sí. Ok. El texto dice, estoy maravillado. Vamos a decir que tú estás ahora mismo preparándote para predicar un sermón basado en este texto bíblico. ¿Ok? Basado en este texto. Y aquí yo quiero que usted sea honesto. Pero espere, déjeme leerlo con ustedes. Vamos a leerlo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ok. Ahora cierren sus Biblias. Todos cierren sus Biblias. Vamos a hacer un ejercicio ahora. ¿Ok? Y ahora yo quiero que ustedes sean honestos. ¿Ok? No importa que usted diga un disparate, una tontería. No hay problema. El ejercicio es para que veamos cómo nuestra mente está entrenada o ha sido entrenada para decir ciertas cosas, puede que sean correctas o puede que sean incorrectas, ¿ok? Tú vas a predicar de este versículo bíblico, ¿ok? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y tú le pusiste ya un título
a la predicación. Y el título de la predicación es Un evangelio anatema. ¿Ok? Un evangelio anatema. Anatema viene de la palabra maldición. Un evangelio maldito. Basado en este texto bíblico, este es el texto que tú vas a exponer. ¿Ok? Este es el texto base. Tú vas a basar tu exposición basado en este texto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora yo quiero que ustedes me digan, si tú fueras a predicar de este texto, ¿a qué tú te refieres o qué tú le dirías a la audiencia que es un evangelio diferente? Porque Pablo, no estén mirando la Biblia, cierren sus Biblias, no hagan trampa. ¿Okay? No, yo quiero que tú me digas, algunos de ustedes me digan, ¿qué es un evangelio diferente según su opinión o según lo que usted entiende o cree que es un evangelio diferente? A ver, ¿quién se anima a ser el primero? Un Yo evangelio creo que, de... hermano pastor. Espera, vamos por partes. Edwin, vamos a empezar. Yo lo llamo por turno. Edwin, tú vas a predicar de un evangelio maldito, ¿ok? ¿Qué es un evangelio maldito según tú? Un evangelio maldito es que estábamos No te preocupes. estábamos perdidos. Ajá. Y para mí es un evangélico perdido. O estamos todavía perdidos. Ok, o sea que tú, un evangélico perdido. Ajá. Ok, ¿y por qué está perdido? Porque no estamos haciendo las cosas bien, correcta. Ok. Juan, Sí. este es tu sermón, ¿ok? Tienes a 300 personas frente a ti y tú vas ahora a explicarles el evangelio maldito. ¿Qué es el evangelio maldito? Un evangelio maldito es que tengo que predicar un evangelio diferente y tengo que predicar contra el pecado. Y predicar la verdad. Ok, ¿cuál verdad? Verdad. Pues el pecado, pues, que se esconda siempre mucho en la iglesia, pues. Ajá. ¿Pecados como cuáles? Pecado de no ser justo delante de Dios. ¿Verdad? Ajá. Ok, ¿y Ok. quién puede ser justo delante de Dios? Pues nadie, ¿verdad? Ah, pues todos estamos fastidiados. Nadie estamos, ¿verdad? Ok. Pero tratamos de hacerlo justo delante de Dios. Ok. ¿Pero tu salvación depende de tu intento o tu salvación depende de la justicia de Cristo? Depende de la justicia de Cristo. Ah, ok. Estamos claros. Ok. Ok. Gracias, Abel. ¿Qué diga Juan? Vamos por aquí. Lionel, ¿cuál es el evangelio diferente al cual tú vas a predicar? ¿De qué evangelio tú vas a predicar? Bueno, por el texto bíblico que menciona aquí, antes de que estábamos muertos o destituidos por de la gracia de Dios, yo entiendo en esa parte. Ok. Ok. ¿Está bien? Bernabé, estoy Sí, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el tema de tu sermón es el evangelio maldito. A ver, ¿cuál es ese evangelio diferente? El evangelio diferente sería lo que, por ejemplo, nos enseña lo correcto, la verdad, pero luego los demás siguen su propia opinión, su propio punto de vista, algo diferente. Por eso le dicen evangelio diferente. Ok. Sabino, ¿cuál es el evangelio diferente? No, lo que está hablando ahí, estoy escuchando que en ese tiempo estaban predicando otro evangelio Ajá. que no tenía nada que ver con el evangelio centrado en la persona de Cristo. Ok. Salieron del carril, por decir, y estaban hablando otro evangelio que no tenía nada que ver con la vida de Cristo. Ok. Gracias, Sabino. Faustino, ¿cuál es el evangelio diferente? Mira, como se está refiriendo ahí el texto, ¿verdad? Si es un evangelio diferente, pues entonces no nos está predicando algo que sea la verdad,
Entonces, por eso es un evangelio diferente. Ahora, si Ok. vamos a predicar el evangelio verdadero que es de Jesucristo, el que dijo, creo que Marcos, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Que creyera y fuera bautizado será salvo. No sería el verdadero evangelio, pero si es un evangelio equivocado como mis amigos también dijeron, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, Ok. Una pregunta. Bueno, déjame seguir con cada uno y después vamos a otras preguntas. ok. Alex, ¿tú estás listo para predicar tu sermón? Hermano, voy a predicar acerca del evangelio maldito. ¿Cuál es el evangelio diferente? Tú. No te oigo. Aquí, quítale el mute. Ahora. Sí, al respecto de este pasaje, de este texto que acabamos de leer, al referirse a la palabra maldito, a un evangelio, ¿verdad? Diferente. Es que lo que estaba sucediendo, lo que estos hermanos de Gálatas habían, Pablo le dice que estaba sorprendido, ¿verdad? Es que Pablo les había enseñado a ellos un evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero en el transcurso del tiempo, pero al pasar el tiempo, da a entender de que ellos estaban siendo enseñados por otro tipo de personas, por otros religiosos, que ahora les estaban a ellos inculcando de que para que ellos fueran un seguidor de Jesucristo tenían que volver nuevamente a circuncidarse. Sin eso ellos no podían profesar ser salvos. Entonces Pablo les dice a ellos que este evangelio es un evangelio maldito. Ok, excelente, excelente. Abel, ¿cuál es el evangelio diferente? Si tú fueras a predicarle a la iglesia Alfa y Omega el domingo que viene, hermanos, yo quiero hablarles de un evangelio diferente. A ver, ¿cuál es ese evangelio diferente? Bueno, lo que yo hablaría de un evangelio diferente, pues en la actualidad que vivimos, pues muchos predican de la palabra de Dios y muchos pues no se centran de lo que el pasaje nos está hablando, ¿verdad? A veces pues se salen del pasaje. Okay. Entonces si yo me he dado cuenta de mi iglesia que varios predicaran así, hablando de esto, entonces yo diría, vamos a hablar de un evangelio diferente, hablar de lo que la palabra del Señor nos enseña. Ok. Carlos, dime, ¿cuál es el evangelio diferente? El evangelio diferente es cuando uno está predicando. Si uno no está predicando de Jesucristo, yo creo que uno no está predicando el verdadero evangelio. Yo creo que uno está predicando otro evangelio, porque uno no menciona a Jesucristo, porque Jesucristo tiene que ser el centro del mensaje, de tu predicación, de tu sermón. Si uno expone la palabra, es Jesucristo, tiene que ser el centro. Si no decimos que Jesús es el Hijo de Dios, Él vino por nosotros, entonces no estamos predicando la palabra de Dios. Es lo que yo entiendo. Ok, gracias por tu opinión. Francisco, ¿cuál es el evangelio diferente que tú vas a predicar el domingo que viene allá en la iglesia de los Nazarenos? Simple y sencillamente el evangelio diferente, creo, es querer aplicar la gracia o querer ser salvo por la gracia y querer vivir por la ley. Ok. Alfredo, ¿estás listo con tu sermón para el domingo? ¿Tienes tu lacito, tu corbata? Estuviste orando toda la noche y ahora vas a predicar acerca del evangelio maldito. ¿Cuál es ese evangelio diferente?
En base de Gálatas va Pablo dice pues que él estaba maravillado de ellos porque habían llegado a la justificación que es por Cristo. Entonces, para mí es un evangelio maldito, es quererme salvar por mis propios méritos, querer salvar por ritos, querer salvarme o quererme justificarme, o sea, delante de Dios, pero lo que vemos va que Pablo había dicho que ellos ya se habían apartado pues de la justificación que es por Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien para mí está predicando un evangelio maldito, queriendo ser justificado por sus obras, queriendo ser salvos por su propio medios, que Jesucristo, dicen que Jesucristo, van a decir que Jesucristo es un profeta, es un medio es un hijo de Dios, o sea, es un profeta que vino a anunciar, o sea, la palabra de Dios, pero no dicen que por medio de él podemos ser salvos, no dicen por medio de él vamos a llegar en la justificación. Entonces, para mí, un evangelio maldito es querer ser salvo por mi propio mérito. Ok, excelente. Sabino, ese es el manto de Elías que tú tienes ahí. No, este es mío. Ah, ok. Este es mío. Ay. Tiene ahí el manto de Elías puesto encima. Bueno, miren, mis hermanos, muchos de ustedes le dieron más o menos ahí al blanco. Otros estaban, pero lejos. ¿Okay? Estaban, pero lejos. Se montaron en el bus equivocado, en la guagua equivocada y terminaron en otro país. Miren, mis hermanos, toda predicación expositiva tiene un texto como base, pero para yo poder entender lo que ese texto significa, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos en la clase de hermenéutica? ¿Qué es lo que yo debo hacer primero con ese texto? Ver el contexto inmediato. Ver el contexto inmediato, ¿verdad? Ok. Entonces, parte del proceso de una preparación expositiva es no solamente yo estudiar el contexto, sino también explicarle el contexto a la audiencia. Porque no asumamos que toda la gente que está sentada ahí en la iglesia, que puede que tengan 5 o 10 años en la iglesia, entienden el contexto de por qué Pablo tiene que dirigir esta carta a estos creyentes. ¿Ok? Entonces, vamos por parte, mis hermanos. Vamos por parte y dejemos que el texto sea el que nos revele el tema que vamos a predicar o los puntos que vamos a desarrollar. Así que Pablo comienza en los versículos 1 al 5, dando unas palabras de saludo y básicamente presentándose a él mismo como un apóstol de Jesucristo. Un apóstol era una persona que había sido llamada y comisionada directamente por Jesús para llevar a cabo una misión. ¿Ok? Y todos los apóstoles, mis hermanos, escuche bien, todos los apóstoles fueron judíos. ¿Ok? No hay ningún apóstol gentil. Y Pablo se identifica a sí mismo como el último de los apóstoles. ¿Ok? Después de Pablo, no hay más apóstoles. ¿Ok? Todos estos apóstoles modernos que hay por ahí, ellos se han autoimpuesto ese título. Y yo no estoy diciendo que no sean creyentes verdaderos. Puede que sean creyentes verdaderos, pero no sé qué les pasó en su formación teológica, que ellos se han creído ese cuento de que ellos pueden ser apóstoles en el día de hoy. Y muchos de ellos han fundado organizaciones y denominaciones que son bastante grandes en Latinoamérica y en Centroamérica, y ellos se autoproclaman apóstol. Y para tú ser apóstol hay varios requisitos bíblicos que ninguno de ellos cumple. Número 1, tenían que haber sido llamados directamente por Jesucristo. ¿Ok? Tenían que haber visto al Cristo resucitado. 2 cosas. Y tenían que haber tenido las señales de apóstoles. ¿Cuáles eran las señales de apóstoles? Que tenían la capacidad dada por Dios de hacer milagros y prodigios, ¿verdad? Por medio de sus vidas en momentos dados en la historia, por lo menos en el periodo de la iglesia primitiva. Esos 3 requisitos son mínimos para que una persona pudiera ser un apóstol. Los de hoy en día no llenan ninguno de esos 3 requisitos. Ni fueron llamados por Cristo mismo, ni vieron al Cristo resucitado,
y tampoco tienen las señales de apóstoles como son los prodigios y las sanidades y los milagros. ¿Ok? Pero eso es otro tema. Hoy se escondieron, con el virus se escondieron. El coronavirus ha revelado. ¿Y dónde están las noches de gloria? ¿Dónde están las conferencias de milagros, de sanidad? ¿Dónde están? ¿Por qué tuvieron que cancelar sus eventos? ¿Por qué no están en los hospitales sanando? ¿Por qué todos estos que se llaman apóstoles no están ahora mismo en los hospitales sanando a la gente? Tengo que quedar descubierto. Claro, porque es que no son apóstoles, ¿está bien? Pero ya eso es otra clase. La clase de doctrina le vamos a dar duro a ese tema. Ok, entonces los versículos 1 al 5, Pablo se identifica. Esta es la única carta donde Pablo no da palabras de elogio. La única carta. Todas las demás cartas Pablo le da palabras de elogio o dice estoy orando por ustedes o estoy pensando en ustedes. No, aquí él entra directo al grano. Versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahora él empieza a explicar cuál es ese evangelio diferente, ¿ok? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, ¿ok? Entonces aquí hay varias cosas importantes. Él habla de que había un grupo de creyentes que habían recibido la predicación del evangelio por boca del apóstol Pablo, la habían recibido y la habían aceptado, pero por alguna razón, ahora algunos se habían desviado de esa enseñanza bíblica que habían recibido. Y ahora estaban creyendo o estaban siendo influenciados por otro evangelio. La palabra evangelio viene de la palabra mensaje, de otro mensaje distinto al que ellos habían recibido inicialmente por boca y mano del apóstol Pablo. No que haya otro, porque solamente hay un mensaje del evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Bueno, lo segundo que yo debo hacer es investigar quiénes son esos algunos. ¿Quiénes son esos algunos que están perturbando y que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo? Y ahora él comienza a explicar un poquito más en detalle este aspecto. Y dice, mas si aún nosotros, fíjate que Pablo se está poniendo a sí mismo como un ejemplo. Mas si aún yo, o Pedro, o cualquiera de los otros apóstoles, o cualquiera de los otros líderes y pastores que han estado en esta congregación de Galacia, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Ahora, yo necesito seguir leyendo toda la carta para poder identificar quiénes eran esos algunos que estaban predicando el evangelio y que estaban tratando de perturbar y de pervertir el evangelio de Jesucristo que estos creyentes habían recibido. ¿Cuál era el mensaje del evangelio que los Gálatas habían recibido? Que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el mensaje, ese es el evangelio verdadero, mi hermano. La salvación se obtiene solamente por medio de la fe en Jesucristo. No está basado en nuestros méritos, no está basado en nuestras obras, no está basado en nuestra obediencia. Está basado únicamente en la fe, en la persona y en la obra de Jesucristo. ¿Qué pasa? Que ahora hay un grupo, usted lo va a leer en el capítulo 2 y en el capítulo 3, hay un grupo de personas que se identifican como judaizantes. ¿Ok? ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes era un grupo de judíos, obviamente el término lo dice, judaizantes, era un grupo de judíos que habían aceptado hasta cierta forma el mensaje del evangelio de Jesucristo, pero tenían su confianza puesta en las ceremonias de la ley del judaísmo, en los sacrificios y en las fiestas.
Ellos todavía querían a Cristo, pero no querían desligarse de las ceremonias, de los rituales, de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Ya nosotros aprendimos que las ceremonias, las fiestas y los rituales eran una sombra que apuntaban a la persona de Cristo. ¿Ok? Eso lo vimos ya en la clase de hermenéutica. Pero estos judaizantes querían a Cristo, pero también querían las obras de la ley. Y eso incluía la circuncisión. Ahora, ¿a quién Pablo le está escribiendo aquí en esta carta? ¿Cómo se llama esta carta? Gálatas. ¿Quiénes componen la iglesia de los Gálatas? Los Galacias. Los que viven en Galacia, ¿ok? Los Gálatas. Esta es la carta a los que viven en Galacia. Son identificados como los Gálatas. ¿Los Gálatas son judíos o son gentiles? Gentiles. Son gentiles. Esto usted lo va averiguando mientras usted está haciendo su investigación acerca del contexto histórico de esta carta. Los Gálatas son gentiles. Los judíos se circuncidaban como una muestra física del pacto que Dios había hecho con ellos en el Antiguo Testamento. Pero ese pacto era simplemente una sombra. Ese pacto no salvaba. Pero los judíos creían que por el mero hecho de tener la circuncisión física, ellos eran salvos por simplemente tener la circuncisión. Y ahora, estos judíos que han supuestamente abrazado el mensaje del evangelio, ahora llegan a esta comunidad de creyentes gentiles y les están preguntando, oye, ¿tú te circuncidaste? No, yo no me he circuncidado. Ah, pues tú te tienes que circuncidar porque si tú no te circuncidas, tú no eres salvo. Eso es básicamente lo que está pasando en el contexto de esta carta. ¿Ok? Ahí se fue. Está ahí. Ah, le trajeron la comida a Belito ahora. Me dio hambre, pastor. Ok. Entonces, estos judaizantes le están diciendo a los cristianos gentiles, la obra de Cristo es buena, pero no es suficiente. Está bien que tú creas en Cristo, pero tú también necesitas circuncidarte y necesitas observar todas las fiestas y todas las ceremonias del Antiguo Testamento para entonces que tú tengas algún tipo de seguridad sobre tu salvación. Eso es lo que está pasando en este contexto, mis hermanos. Y Pablo los tiene que reprender duramente y decir, estoy maravillado, estoy anonadado, estoy impresionado de que ustedes hayan recibido el mensaje del evangelio, que solamente las personas son salvos a través de la fe y que ahora ustedes se hayan dejado engañar y ahora estén poniendo su confianza en las obras de la ley, en la circuncisión. ¿Ok? Ese es el contexto de ese versículo bíblico, mis hermanos. ¿Ok? ¿Cuántas veces usted no ha escuchado este versículo bíblico por medio de predicadores? Hermanos, porque no podemos creer en un evangelio diferente. Esas iglesias que tienen instrumentos musicales, esa gente está creyendo en un evangelio diferente. Esa gente que juega baloncesto y que van a jugar fútbol, esa gente está creyendo en un evangelio diferente. Eso no tiene nada que ver con el contexto de este pasaje bíblico, mis hermanos. ¿Ok? Y yo le puedo dar mil y un ejemplo. Light. Sí, no, es un evangelio light. Esa gente que usan tenis y que salen a Walmart en pantalones cortos, eso es un evangelio diferente. ¿Ah? Eso es lo que yo he escuchado, mi hermano, toda mi vida, ¿ok? Toda mi vida. Cuando eso no tiene nada que ver con lo que Pablo está hablando aquí. No tiene nada que ver. Ahora, vamos a traer... Dígame, hermano Daniel, adelante. Sí. ¿Cuáles serían las aplicaciones y las implicaciones en ese texto bíblico? Ok, bueno, vamos a las implicaciones inmediatas y luego vamos a ver tal vez algunas aplicaciones secundarias. La aplicación inmediata sería una persona que afirma fe en Cristo, ¿verdad? Afirma fe en Cristo, pero piensa que por sus buenas obras, por sus limosnas, por sus actividades religiosas, por cuánto tiempo ayuna, por cuánto tiempo ora, por cuánto tiempo va a la iglesia, por cuánto tiempo lee la Biblia, piensa que su seguridad de salvación está en esas cosas. ¿Ok? Eso es una aplicación inmediata. Y hay personas que viven su vida cristiana, entre comillas, de esa manera.
Ellos evalúan su salvación basado en lo que hacen, no en lo que Cristo hizo. ¿Ok? Eso es una aplicación inmediata. Pero no tiene nada que ver con que si tú le vas al Barcelona o le vas al Real Madrid. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con poner mi confianza en algo adicional que no sea la obra de Cristo y la fe en Cristo. ¿Ok? Esa sería la aplicación inmediata. Vamos a quedarnos solamente en el contexto de cómo estos creyentes en Gálatas aplicaron esta enseñanza. Pablo les había predicado, ustedes son salvos solamente por medio de la fe en Jesucristo. Ustedes no son salvos por medio de la circuncisión o la observancia de la ley. Y ustedes ahora, al creer que necesitan a Cristo más la ley, ustedes están ahora pervirtiendo el evangelio que yo les he predicado. Esa es la aplicación inmediata. ¿Qué aplicación podría tener eso en el día de hoy de una manera secundaria? Por ejemplo, las personas que practican el catolicismo romano. El católico romano de verdad, no el de cartón, pero el de verdad, ¿ok? Él piensa que es salvo por medio de la observancia de los sacramentos. ¿Verdad que sí? Okay. ¿Y sobre qué está puesta su confianza de salvación? ¿Sobre la fe en Cristo solamente o sobre la observancia de los sacramentos? Por ende, eso es un evangelio maldito. Eso es un evangelio diferente. Pero antes de yo llegar al católico, yo tengo que primero cruzar el puente de qué significó ese texto para los de Gálatas. ¿Ok? Yo no puedo ir del texto al día de hoy. Yo tengo que ir del texto a la audiencia original y luego ver en qué manera en el día de hoy eso puede aplicar. Por ejemplo, los mormones. Los mormones, bueno, es que déjame decirte algo. Todos los sistemas religiosos fuera del cristianismo creen que la salvación es por medio de las obras. Todos. El Islam, los testigos de Jehová. Miren, los testigos de Jehová son tremendos, mis hermanos. Como no pueden evangelizar ahora mismo por esto de la pandemia tocando puertas, ¿usted sabe lo que están haciendo esos malditos? Están haciendo. Están evangelizando, mis hermanos, por correo. Cada vez que ellos tocan la puerta de alguien, ellos tratan de averiguar el nombre de esa persona, si logran establecer alguna conversación, y ellos anotan la dirección de esa persona. Y luego ellos tienen en sus iglesias y en sus reuniones, ellos tienen todos los nombres y todas las direcciones de todas las personas con las cuales han hablado. Y si no tienen el nombre, ponen residente. Y ahora están evangelizando por correo. En las últimas 2 semanas me han llegado 2 cartitas personales de los testigos de Jehová, mis hermanos. Y ya yo les he dicho 30 veces, discúlpenme, les he predicado el evangelio, les he dicho yo soy un pastor de una iglesia bautista, el evangelio que ustedes están predicando es un evangelio maldito, ustedes tienen puesta su confianza sobre lo que ustedes hacen, sobre el evangelismo que ustedes hacen, ustedes no creen que Jesús es Dios, por ende no son salvos, porque solamente Dios puede salvar, y si Jesucristo es Dios y ustedes no creen que Jesucristo es Dios, ustedes no pueden ser salvos. He invertido tiempo predicándole. Bueno, pues ellos son insistentes con su evangelio maldito y ahí están ahora por correspondencia evangelizando. ¿Qué otro grupo? Los mormones. Ellos no creen que Jesús es Dios y ellos creen también que el hombre es salvo por medio de sus obras religiosas. ¿Usted no los has visto montados en la bicicleta, los gringuitos con la camisa blanca y el pantalón negro? Sí. ¿Por qué todo el tiempo están tocando puertas y están tratando de hablar a la gente? Porque en el sistema religioso de los mormones, tu salvación va a depender de cuántas personas tú le compartiste el evangelio que ellos creen, el mensaje que ellos creen. Entonces, todo sistema religioso fuera del cristianismo cree que la salvación se obtiene por medio de las obras. Por ende, es un evangelio maldito o es un mensaje maldito. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Amén. Okay. Entonces, yo no puedo ir del texto al día de hoy. ¿Ok? Por ejemplo, hay muchas iglesias que practican cosas que no necesariamente tienen sustento bíblico, pero tampoco es que son diabólicas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay iglesias que tienen danzas ahí en la iglesia y tienen a 2 o 3 mujeres o niñas ahí con unas banderitas. Esa no es mi preferencia, pero
eso no significa que esa gente tiene un evangelio maldito o que tiene un evangelio corrupto. No, simplemente una preferencia, pues a la hora de cantar, pues le dan a la banderita. Pero hay un montón de predicadores ignorantes y un montón de pastores ignorantes que ven eso y dicen, oh, esa gente está predicando un evangelio diferente. Espérate, aguántate ahí. Investiga primero a ver qué es lo que están predicando. Amén. Ellos están predicando que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo y que solamente somos salvos por medio de los méritos de Jesucristo. Ah, pues entonces es una iglesia que está predicando el evangelio. Que a ti no te gustan las banderitas, eso es otra cosa. Pero eso es una mala aplicación, mis hermanos, del evangelio. ¿Ok? Cada iglesia local tienen algunas preferencias distintas. ¿Ok? Pero no confundamos nuestras preferencias con lo que es el fundamento del mensaje del evangelio. ¿Ok? No eso, porque todos ustedes, de una manera u otra, tal vez algunos ya no están en eso, pero muchos de ustedes que vienen de algunos contextos en Centroamérica, vienen de unos contextos muy legalistas. Sí. Muy legalistas, donde piensan que las personas y las iglesias son sanas porque las mujeres se visten de cierta manera y porque los hombres se visten de cierta manera. Y eso es poner tu confianza en la vestimenta y no en Cristo, mis hermanos. Ahora, que el cristiano y la cristiana debe vestir de una manera modesta y prudente, claro que sí. Amén. Pero nuestra salvación no está basada en eso. Nuestra salvación está basada y cimentada y fundamentada en la obra de Cristo. ¿Entienden la diferencia, mis hermanos? Amén. Ok. Bueno, pues entonces la próxima vez que yo vaya a abrir un pasaje como este, yo no puedo entonces ir del texto a la realidad en el día de hoy. Yo tengo que ver qué significó ese texto para la audiencia original. ¿Ok? Y yo voy a basar mi exposición basado en eso. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar 3 puntos de este mensaje, voy a sacar mis 3 puntos de aquí. No me los voy a inventar, los voy a sacar de aquí mismo. Vamos a ver. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mi primer punto sería, el primer punto que yo trataría de desarrollar, ¿verdad? Basado en esta exposición es, número 1, ¿cuál es el evangelio que los Gálatas recibieron? Primer punto. ¿Cuál es el evangelio que los Gálatas recibieron? Y ahí me da tiempo de explicar el evangelio que los Gálatas recibieron. Fue que el hombre es salvo por medio de la ley, por medio de la fe, no por medio de la ley y de las obras de la ley, y que ahora la justicia de Cristo es imputada al pecador por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora el pecador es declarado justo, inocente delante de la presencia de Dios por medio de la fe en Cristo. Así que yo primero empezaría identificando cuál es el mensaje del evangelio que los Gálatas recibieron. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cuál es el evangelio que ahora están recibiendo? Ya hablé de cuál fue el que recibieron. Ahora voy a hablar de cuál es el que están recibiendo. ¿Ok? Y punto número 3. ¿Cuáles son las consecuencias de creer en ese otro evangelio? Ahí están mis 3 puntos. ¿Me los inventé o están saliendo del texto bíblico? No, el texto bíblico. ¿Están saliendo del texto? Yo no estoy tratando ahí de forzarle una idea, ¿me entiendes? Sí, porque como dice Pablo aquí en la carta a los Gálatas, que estos creyentes estaban creyendo en otro evangelio diferente. Por eso es que en el día de hoy también esas iglesias que venden comida después que se acaba el servicio, ellos están creyendo en un evangelio diferente. Ya no los conocen ni por la iglesia evangélica y no por la iglesia de las pupusas. Bien, mire, usted sabe les voy a decir algo muy revelador, ok, no se me ofenda a nadie, pero usted sabe por qué las iglesias tienen que hacer tantas actividades de venta de comida. Por desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque la gente no apoya económicamente, mis hermanos. La gente no tiene la generosidad para apoyar sus iglesias locales. ¿A cuántas vigilias usted ha escuchado a alguien clamar llorando, Señor, dame el don de la generosidad? ¿Usted los ha escuchado? No, todo el mundo ora, Señor, dame el don de lengua, el de profecía, el de sanidad, el de milagro. Nadie está pidiendo el don de generosidad. ¿Ok? Pero entonces yo no puedo ir del texto y porque no me gustan ciertas cosas, ¿verdad? Que algunas iglesias hacen, que no son ni antibíblicas ni bíblicas, simplemente son prácticas.
Y entonces querer acusar a esa gente de que están creyendo en un evangelio distinto. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? Amén. Okay. Esto es un ejemplo básico y sencillo. Pero si yo fuera a desarrollar una predicación expositiva, yo tengo que dejar que el texto sea el que me dé los puntos que yo voy a desarrollar. ¿Ok? Y no al revés. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Doctor. ¿Algún comentario? Bernabé, adelante. Sí, nos Pégate un poco más a la cámara para escucharte bien. ¿Nos podría usted explicar acerca del evangelio emocionalista que se escucha hoy en día? El evangelio emocionalista. Que se escucha hoy en día, se escucha por allá. Por eso, pero me tienes que dar algún ejemplo porque, o sea, el evangelio causa emoción, pero no sé exactamente a qué tú te refieres con el evangelio emocionalista. ¿A qué te refieres? Dame un ejemplo. Hablan del evangelio emocionalista y hablan de los evangelios emocionalistas. Es lo que yo quiero que ustedes ya han escuchado al respecto. Por eso, pero me tienes que dar un ejemplo visible, o sea. Pues se refiere a los que danzan, a los que gritan. Ok, pero eso es una preferencia eso es una preferencia cultural en muchos casos, o es una preferencia del contexto donde esa persona se encuentra, ¿ok? Pero de ahí a acusar de que están creyendo en un evangelio diferente, hay que tener cuidado, ¿ok? Por ejemplo, algunos de ustedes vienen de contextos pentecostales y en alguna de sus reuniones, pues, hay gente que se emociona y pues brincan, dan vueltas, otros se caen para atrás, ¿me entiendes? Otros hacen algunas cosas emocionales externas, pero eso no significa que están creyendo en un evangelio distinto, sino que tal vez expresan su fe o sus emociones de una manera externa. Ahora, que hay algunas de esas prácticas que son un poco exageradas y que deberían controlarse, sí, claro que sí. Pero eso no significa que esa persona está creyendo un evangelio diferente. En muchos casos, ahora hay casos que sí, hay casos que hay congregaciones que no están predicando el evangelio de Jesucristo y ahí lo que predomina es básicamente una fiesta de emociones y de desquicio y de locuras, ¿me entiendes? Pero el que la gente aplauda, por ejemplo, hay iglesias donde todo el mundo aplaude, todo el mundo aplaude. Yo no voy a acusar a esa gente de que están predicando o creyendo en un evangelio diferente, ¿me entienden? Ahora, tampoco los que aplauden pueden... Georgie, ¿qué tú haces? Ah, ok. Está bien, disculpa. Es que pidieron una pizza aquí para los niños. Ustedes, los que aplauden, no pueden decirle a los que no aplauden, esas iglesias frías que no aplauden y están ahí todos tiesos, tranquilos. Esa gente está creyendo en un evangelio diferente. No, tampoco. ¿Me entiendes? No, porque es que el texto es bien claro. El evangelio diferente es creer que hay otro medio fuera de Cristo solamente y de la fe en Cristo en el cual se puede ser salvo. Esa es la base de ese texto bíblico. Que hayan aplicaciones distintas es otra cosa. ¿Ok? Está bien, no sé si te ayudé con esa explicación, Bernabé. Sí, está bien, pastor. Ok. Porque es que tenemos tan metido, mis hermanos, en nuestras mentes, nuestras preferencias denominacionales, que hemos creído que si todo el mundo no se ve de esa manera, eso significa que están predicando un evangelio diferente. Y no. Por ejemplo, bueno, a lo mejor aquí no sé cuántos, pero por ejemplo, si yo le pregunto al hermano Daniel Omar y al hermano Francisco, en la confesión de fe de las iglesias nazarenas, ¿se enseña en la declaración de fe que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo? Sí. Ok. Yo le pregunto a los hermanos de la iglesia Alfa y Omega, Pentecostés Alfa y Omega, la declaración de fe de ustedes dice que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Sí, amén. Okay. Y a lo mejor hay otros que, si no lo saben, deberían preguntar, pero yo estoy casi seguro que todos los que están en esta reunión, sus iglesias locales creen, por lo menos en papel, que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. ¿Okay? Que luego se la pasen predicando de otros temas, eso es otra cosa. Pero por lo menos en el papel,
Se dice claramente, nosotros creemos que la fe, que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Amén. Y que solamente, y que la gracia de Dios es un regalo que Dios da al pecador, no es algo que nosotros obtenemos por medio de nuestro buen comportamiento o nuestras buenas obras. ¿Estamos claros hasta ahí, mis hermanos? Amén. Ok. Luego vamos a desarrollar algunos ejemplos más de cómo predicar un sermón expositivo. ¿Estás bien, Obed? Está ocupado ese hombre. Le están dando una clase en el otro lado del cuarto. Le están dando una clase a él aparte. Bueno. Ok. Entonces, continuamos, mi hermano. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Aprovechen. ¿Alguna duda o comentario? Pastor, por eso, usted puede, me quedé acá, tengo una duda donde usted dijo, bueno, no duda, sino que para aprender un poquito más, usted dijo la aplicación inmediata o contexto inmediato, algo así parece que... Sí, bueno, el contexto inmediato es la audiencia original. Oh, ok. ¿Ok? Y yo tengo que ver cómo ese texto de aquí de Gálatas aplicó, o sea, ¿qué era lo que Pablo quería que estos creyentes hicieran? Estos creyentes estaban siendo perturbados, estaban siendo movidos a abandonar la fe solamente en Jesucristo para volverse ahora a practicar las ceremonias de la ley y hacerse la circuncisión. Porque los judaizantes creían que si tú no te circuncidabas, tú no pertenecías al pueblo de Dios. ¿Ok? Wow. Entonces, ¿qué era lo que Pablo quería que estos creyentes en Galacia aplicaran primeramente a sus vidas? Que no escucharan a estos judaizantes y que siguieran confiando en el mensaje que ellos habían recibido. Esa era la aplicación inmediata. Gracias, pastor. ¿Okay? Ahora, la aplicación secundaria sería cómo eso aplica a nuestro contexto en el día de hoy. ¿Verdad? Bueno, pues todas aquellas personas o grupos religiosos que tienen su confianza puesta en otras cosas que no es solamente la gracia y la fe en Jesucristo, ellos están creyendo un evangelio maldito. ¿Ok? Pastor, Dígame. y cuando se aplica, o se quiere un bosquejo de un sermón expositivo usando las hipérboles, ¿cuál es el procedimiento? Por ejemplo, Primera de Corintios 13, creo. Primera de Corintios, capítulo 13. Ajá. Ok, bueno, vamos de nuevo a la primera ley de hermenéutica. Okay. La primera ley de hermenéutica es que un texto se interpreta como en su contexto. Dentro de su contexto, ok. ¿Cuál es el contexto de Primera de Corintios 13? ¿Qué es lo que viene antes de Primera de Corintios 13? Primera de Corintios 12. Ok. ¿Y qué es lo que viene después de Primera de Corintios 13? Bueno, vamos. ¿Ah? Primera de Corintios 14, ¿ok? Entonces, tengo que entender que Pablo no introdujo este capítulo 13 o lo que dijo en este capítulo 13 porque simplemente ya no tenía más nada que decir. Dijo, ay, vamos a hablar aquí del amor. No, Primera de Corintios capítulo 13 está conectado con las problemáticas que están sucediendo en Primera de Corintios capítulo 12 y las problemáticas que están surgiendo en Primera de Corintios 14. ¿Ok? ¿Cuáles eran las problemáticas que estaba enfrentando esta iglesia en Corinto? Que había un desorden en cuál tema. En las lenguas. Sí, pero antes de las lenguas, en el capítulo 11 había un desorden con qué otro tema. Con sí, la ahí Santa Cena. es correcto. Había un desorden con la Santa Cena, capítulo 11. Bueno, es que no se puede interpretar Primera de Corintios capítulo 13 sin primero ver todo el contexto de la carta. Vamos primero desde Primera de Corintios capítulo 5, ¿ok? Porque en los primeros 4 capítulos Pablo está presentando y está haciendo un argumento del Evangelio. Pero en Primera de Corintios capítulo 5 encontramos un problema serio. ¿Cuál es el problema que hay en Primera de Corintios 5? La indiferencia en el pecado. Tenemos inmoralidad sexual. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que un joven estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra.
¿Ok? Con la esposa de su padre. Así que aquí hay un problema de inmoralidad sexual. ¿Ok? Ahora llegamos al capítulo 6. ¿Cuál es el problema en el capítulo 6? ¿Qué están haciendo los cristianos unos con otros? Acusándose. Se están peleando y se están llevando a resolver problemas personales a la corte de los incrédulos. Problemas que se tenían que haber resuelto de manera personal o en el contexto de la iglesia local bajo la supervisión del liderazgo. Ahora ellos se están comportando como unos impíos y están yendo a resolver sus conflictos en un sistema judicial terrenal. Capítulo 7. ¿Cuáles son los problemas que hay aquí? Problemas de matrimonio. Aquí hay problemas en el matrimonio, ¿ok? Hay problemas de casado y hay problemas de soltero. Y hay problemas de viudo, ¿ok? Capítulo 8. Aquí hay problemas de comida. Aquí hay problemas de comida. Habían algunos creyentes que conscientemente estaban comprando comida que se había sacrificado a los ídolos. ¿Ok? Así que aquí tenemos otro problemita. Vamos entonces ahora al capítulo 10. Ahora tenemos aquí un problema de idolatría. Tenemos un problema de idólatra en la iglesia. ¿Ok? Llegamos al capítulo 11. Aquí tenemos un problema con el vestido de las mujeres y tenemos un problema con la cena del Señor. Capítulo 12. Tenemos ahora un problema con la definición de los dones y el uso de los dones. Y ahora Pablo le da con el que hablar y que del amor. ¿Cuántas bodas usted ha asistido donde el predicador ha predicado de 1 Corintios capítulo 13? ¿Ah? De muchas, lo más probable. Ok. Esto que está presentando Pablo aquí no son consejos románticos. Pablo está presentando un problema grande aquí y le está dejando saber a los creyentes en Corinto que ellos no tienen la capacidad de mostrar este verdadero amor. Porque sus conductas, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12, vienen reflejando que son unos egoístas, que son unos avaros, que solamente piensan en ellos, en sus necesidades. Y ahora Pablo tiene que, ¿verdad?, bajo la guianza del Espíritu Santo, hablar en este pasaje del capítulo 13 acerca del verdadero significado del amor. Y él utiliza un lenguaje hiperbólico en muchas de estas cosas que él está presentando aquí. ¿Ok? Ahora, yo puedo entrar en una controversia con ustedes ahora si quieren, pero si no quieren, vamos a darle por encimita. ¿Está bien? Porque aquí Pablo va a empezar a hablar en hipérboles. ¿Ok? Porque parece que estos creyentes no entienden en sentido natural y en palabras naturales y en lenguaje natural. Pues vamos a hablarle por hipérboles a ver si entienden. ¿Ok? Y se dan cuenta que su comportamiento no es sano. Comienza. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cuántos de ustedes han estado en la iglesia y los niños después del servicio empiezan a darle con el palo a uno de los platillos de la batería? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Sí. Y ta. Llega un momento en que eso ¿qué? Eso fastidia. ¿Ok? Tumba feo. Porque no es lo mismo que el baterista esté tocando con los demás instrumentos y le dé al platillo, ¿verdad?, dentro del arreglo musical, a que haya un niño rebelde que sus padres deberían estar prestándole atención en vez de dejar que esté corriendo por todo el santuario. Entonces ahí está el niño dándole al platillo. ¿Qué va a hacer ese platillo? ¿Va a edificar o va a mortificar? Para alterar los nervios. A mortificar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo aquí? Mira, si yo tengo todos estos dones espirituales, pero yo no muestro amor para con mi hermano en Cristo, el ejercicio de los dones espirituales, vamos a ponerlo entre comillas, el ejercicio de los dones espirituales que yo estoy llevando a cabo, también entre comillas, no sirven de nada. Son como címbalos
que retiñen. En vez de edificar, lo que hace es mortificar. ¿Me entienden? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo visible, un ejemplo que puedan entender. Francisco, ¿estás bien? Francisco. ¿Se fue Francisco o se quedó con la mano pegada ahí? ¿Qué pasó? Francisco. Se le fue la señal a Francisco. Espérenme que llegue porque él fue el que hizo la pregunta. Francisco. Va a tener que repetir la respuesta. Ándate. No, yo no me quiero doble repetir. Yo me meto en bastantes problemas con una sola respuesta. No me quiero meter en problemas con dos. Espérate, deja que se conecte el muchacho. Se emocionó y se le cayó la llamada. Ay. Bendito el pobre. Bueno. A ver, no está. Yo creo que tiene problemas con la tablet. ¿Ah? Creo que tiene problemas con la tablet. Oh, sí. Ay, bendito. Sí. Bueno, Pablo está diciendo aquí, miren, si yo hablase todos los idiomas del mundo, ¿ok? Es una hipérbole. ¿Pablo hablaba todos los idiomas del mundo? No. Hablaba por lo menos 3. Hablaba hebreo, hablaba griego y hablaba latín. Estos son los 3 idiomas que él hablaba. Y él está usando aquí una hipérbole, una exageración. ¿Ok? Está diciéndole, miren, si yo hablare todos los idiomas del mundo, ¿él hablaba todos los idiomas del mundo? No. Es una hipérbole, es una exageración. O si yo hablase lenguas angelicales, ¿Pablo hablaba lenguas angelicales? No hay ninguna evidencia bíblica de que Pablo hablara lenguas angelicales. De hecho, todas las veces que los ángeles vinieron a hablar aquí a la tierra, ¿hablaron en cuál idioma? Hebreo. En el idioma que la gente hablaba, ¿ok? Porque de nada le servía a un ángel venir aquí a dar un mensaje en un idioma que la gente no pudiera entender. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Entonces, Pablo está diciendo, mira, si yo hablaré todos los idiomas del mundo o hablaré lenguas angelicales, que no las hablo, pero si las hablaré, y no tengo amor, ¿para con quién? Para con los hermanos en Cristo que forman parte de esta iglesia, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el problema que había en esta iglesia? Que había ejercicios de los dones espirituales, pero no había muestras de amor para con los demás creyentes. Y Pablo le está diciendo, eso que ustedes están haciendo, ese ejercicio de esos dones, no les sirve de nada porque no está edificando a nadie. Ustedes se estarán edificando ustedes mismos, pero no está edificando a nadie porque no va acompañado con amor. Porque el propósito de los dones es la edificación de los santos. Lo dice claramente el apóstol Pablo ahí en el capítulo 12. Sí. ¿Ok? Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. ¿Pablo entendía todos los misterios y todas las ciencias? No. Ahí llegó Francisco. ¿Qué pasó? Francisco, ¿qué pasó? Me apagaron el módem. ¿En la casa te apagaron el módem? Sí. Ay, bendito. Bueno, me quedé yo, ahora qué pasó, dije yo. Bueno, estaba diciendo que el lenguaje que Pablo está utilizando aquí en esta carta de Corintios es una hipérbole, es una exageración. Él está diciendo, mira, si yo hablara todos los idiomas del mundo, los cuales no los hablaba, él hablaba algunos, pero no los hablaba todos. Si yo hablase en lenguas angelicales, que tampoco las hablaba, pero no muestro amor para con mi hermano en Cristo, ¿verdad? En el ejercicio de los dones, porque de eso es que está hablando el capítulo 12 y 14, está hablando de los dones. Si yo no muestro amor en el ejercicio de los dones, yo no estoy actuando correctamente. Yo estoy siendo egoísta, que era el problema que había en esta iglesia. Estaban siendo egoístas. Él sigue diciendo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. ¿Pablo entendía todos los misterios y todas las ciencias? No. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Alguna vez ustedes vieron algún apóstol, incluyendo el apóstol Pablo, mover el monte Sinaí de un lugar a otro? No.
porque es una hipérbole que él está diciendo. ¿Ok? Él no está diciendo que él era capaz o que había hecho eso. Es una hipérbole, es una exageración. Pero si yo tuviera esa capacidad, pero no tengo amor para con mi hermano en la iglesia, dice que no soy nada. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto habla del activismo religioso. Hay personas que son muy activas religiosamente. Cada vez que su iglesia tiene una actividad, ahí están presentes. Cada vez que su iglesia va a ayudar a la comunidad, ahí está presente. Y qué bueno que hagan eso. Pero si no muestran amor para con su hermano en la iglesia, de nada les sirve esa generosidad que muestran hacia aquellos que están afuera. ¿Ok? No sé si te aclaré la duda. Sí. ¿Ok? Por eso es que él dice en el versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. ¿Por qué? Porque estos cristianos en Corintio no sufrían el agravio. De hecho, no esperaban que los pobres llegaran a la reunión, se comían toda la comida y cuando los pobres llegaban no podían participar de la ordenanza bíblica porque ya estos glotones se lo habían comido todo. ¿Ok? Luego dice, el amor no tiene envidia. ¿Cuál es el problema que vemos en 1 Corintios capítulo 2 y 3? Que se estaban peleando. No, yo soy de Apolo. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Pedro. No, yo soy de Cristo. Esos son los más espirituales. ¿Verdad? Yo no soy ni arminiano ni calvinista. Yo soy de Cristo. ¿Ok? Bueno, todas esas peleas ya existían en el Nuevo Testamento. Había envidia entre ellos. No es jactancioso. Algunos de ellos se jactaban por los dones espirituales que tenían. No se envanece. No hace nada indebido. ¿Qué es lo indebido que pasó en 1 Corintios capítulo 5? Que había un joven teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¿Me entienden? Entonces, 1 Corintios capítulo 13 no está desconectado de todo lo que el apóstol Pablo viene hablando en los demás capítulos. ¿Ok? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Ok? ¿En cuál contexto? En el contexto del matrimonio. No, eso es una aplicación secundaria. Pero la aplicación primaria es en el contexto de la iglesia local y de la hermandad que existe entre los creyentes. Esa es la aplicación primaria. Luego podemos hablar de estas características en el amor de los padres hacia los hijos, en el amor del esposo hacia la esposa, pero eso son aplicaciones secundarias, no son la aplicación primaria. Eso es cuando uno se pone romántico. Sí, sí. En San Valentín, ¿me entiendes? Rápido, le hacemos una cartita al esposo y le ponemos ahí 1 Corintios capítulo 13. No, y peor si están peleados con él, reconcilia. Correcto. ¿Ok? Así que esa es la importancia, mis hermanos, de extraer. El sermón expositivo pretende hacer eso. Explicar dentro de su contexto el texto o los textos que se van a exponer. ¿Ok? Luego vamos ¿Cuál a es la interpretación? Ajá. Sí, ¿cuál es la interpretación bíblica cuando Pablo habla de hablar en lenguas? ¿Quiere que vaya? ¿Quiere que me meta ahí? Para aclaración de los hermanos. Okay. Es bueno para aclaración de los hermanos y de todos nosotros a qué tipo de lengua se está refiriendo Pablo ahí. Okay. Porque hace poco dijo usted que Pablo no hablaba lenguas angelicales. Sí. Y Pablo habla en el capítulo 12, Pablo habla de hablar en lenguas. Sí. Mucho más que los demás. Correcto. ¿Verdad? Mucho más que los demás, pero que él prefiere mejor hablar lenguas con el entendimiento y no con hablar en el idioma que todos ¿cuál entendían? es la interpretación de lengua? Ok. Correcto. No, correcto. Pablo habla de que yo prefiero hablar en el idioma que todos ustedes me entienden, hablar en otros idiomas que no me van a entender, especialmente si no hay interpretación. ¿Ok? Que era lo que estaba pasando en este contexto, por eso que Pablo tiene que corregir. Bueno, lo que voy a compartir no tienen que estar de acuerdo, ¿ok? Pero si usted estudia diligentemente, y yo sé que alguna de sus iglesias locales sostiene esta posición,
No hay problema, mis hermanos, son mis hermanos en Cristo, ¿está bien? Pero me hicieron una pregunta, la voy a contestar. Cuando Hechos capítulo 2 presenta por primera vez el evento del día de Pentecostés, donde dice el texto bíblico que bajaron a Jerusalén un sinnúmero de judíos o de prosélitos, porque habían tantos judíos, ¿verdad?, étnicos, como habían prosélitos, que eran personas que habían abrazado la fe del judaísmo, habían bajado a la fiesta de Pentecostés que se celebraba una vez al año, ¿ok? Y dice el texto bíblico que había gente de Capadocia, había gente de Asia, había gente de Bitinia, había gente de todos lados, habían como 15 o 20 nacionalidades representadas. Y muchos de ellos no habían nacido en Israel, por ende no hablaban hebreo. Georgie, ahí yo creo que llegó. Deme un segundo. De la pizza. Yo quiero pizza. Ya tenemos. Disculpen, mis hermanos. Ahora estoy de regreso. ¿Están ahí? Sí. Ok, bueno, vamos a ver cuántos se salen del seminario después de esto. Ok. Le echamos chile al limón. Ay. Ok. En Hechos capítulo 2 sucede el evento del día de Pentecostés, que fue un evento sobrenatural, ¿ok? El texto dice que había un grupo de creyentes reunidos en el aposento alto mientras la fiesta de Pentecostés se está llevando a cabo. Usted tiene que entender que esto es una fiesta que se está llevando a cabo en el centro de Jerusalén. Ahí había millones de personas, ¿ok? No solamente las que vivían en Jerusalén, sino también todas las que vinieron. O sea, aquello estaba lleno. Era un tiempo de fiesta, de celebración. Era un momento muy alegre para la comunidad judía. Bueno, dentro de la fiesta de Pentecostés sucede este evento sobrenatural donde los apóstoles, juntamente con otro grupo de creyentes, comienzan a hablar, mis hermanos, y usted lo puede leer, yo no lo estoy inventando, comienzan a hablar en otros idiomas. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto que está ahí en la fiesta de Pentecostés? Hay gente que habla hebreo, hay gente que habla griego, hay gente que habla latín, pero también habían más nacionalidades allí. Habían otra gente de otros países que hablaban otros idiomas. Y los creyentes, juntamente con los apóstoles, reciben esta capacidad sobrenatural de comenzar a hablar en otros idiomas que ellos no habían aprendido por sí mismos. ¿Ok? Y ellos comienzan, dice el texto bien claro, que ellos comenzaron a hablar y que la gente, bueno, vamos al texto, dice Hechos capítulo 2. Si tienen ahí sus Biblias. Hechos capítulo 2. Esta no es la clase de doctrina bíblica, pero bueno, como me hicieron la pregunta, pues vamos allá. Y como no le gusta aclarar, diga, pastor. Y como no me gusta aclarar, pues. Ok. Hechos capítulo 2. Ok. Versículo 5 de Hechos capítulo 2. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. O sea, ahí bajó un grupo de gente. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia En su propia lengua. Esa palabra lengua ahí es de glosa, que se refiere de idiomas. ¿Ok? Idiomática. El milagro sobrenatural que se da en el libro de los Hechos es que los apóstoles, juntamente con un grupo de discípulos, que lo más probable hablaban hebreo, griego y latín, lo más probable muchos de ellos hablaban esos tres idiomas, ahora comienzan a hablar en otros idiomas que no habían aprendido. ¿Ok? Y miren lo que dice el versículo 7. Y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los galileos, mis hermanos, era la gente que vivía en las afueras de Jerusalén. Como dirían en nuestros países, era la gente de rancho.
¿Ok? Era la gente del monte, del pueblo, de allá, escondido en la jungla. Bueno, los galileos eran judíos que vivían en las afueras de Jerusalén, eran gente pobre, muchos de ellos, eran gente que a lo mejor no tenían muchos estudios, no tenían mucha capacitación, como tal vez aquellos que vivían en Jerusalén. Dicen, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, el texto confirma, mis hermanos, claramente que los idiomas o las lenguas que estos creyentes estaban hablando eran idiomas de los lugares de donde esta gente vino. Todas esas naciones están representadas en los versículos... ¿dónde están los versículos? Oh, sigue adelante, miren, ahí mismo. 10. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, lo que estos incrédulos escucharon fue la predicación del evangelio o algún tipo de predicación en los idiomas que ellos conocían. ¿Ok? Y esa misma experiencia, mis hermanos, se repite de nuevo en Hechos capítulo 10 con Cornelio y se repite de nuevo en Hechos capítulo 19. ¿Ok? Y en Hechos capítulo 10 y en Hechos capítulo 19, por lo menos en Hechos capítulo 10, Cornelio y su familia, ¿qué eran? ¿Judíos o gentiles? Eran gentiles, ¿verdad? ¿Y cuál era el problema que tenía Pedro con los gentiles? Que no se llevaban con los judíos, no se llevaban con los gentiles. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tiene que Dios hacer para mostrarle de que Él también ha extendido la salvación a los gentiles? Le tiene que mostrar que la visión de los animales impuros bajando en una canasta y Dios le dice, come de esta canasta, ¿verdad? Y Pedro dice, no, yo no voy a comer de esa canasta, esos son animales impuros. ¿Y qué es lo que le dice Dios? No llames impuro a lo que yo he santificado, refiriéndose a los gentiles, obviamente. Y ahora los gentiles en la casa de Cornelio reciben la misma experiencia que recibieron los judíos que se encontraban en la fiesta de Pentecostés. ¿Ok? Por eso es que Pedro en Hechos capítulo 15 tiene que discutir en el concilio de Jerusalén y decirle, miren mis hermanos, lo que nosotros vivimos en el día de Pentecostés, estos creyentes gentiles también experimentaron la misma experiencia sobrenatural que nosotros experimentamos en Hechos capítulo 2. Lo mismo. O sea, el mismo espíritu, la misma manifestación del espíritu que nosotros recibimos en Hechos capítulo 2, estos creyentes gentiles también la han recibido. Por ende, si Dios no hace acepción de personas entre judíos y gentiles y ambos reciben esta manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para venir a excluir a los gentiles de la salvación o tratarlos como si no fueran creyentes de primera categoría? Ese es el problema que está habiendo en Hechos capítulo 15. ¿Ok? Entonces, yo creo firmemente, mis hermanos, y esta ha sido la posición histórica hasta la llegada del siglo XX, que el don de hablar en lenguas, el cual es un don bíblico, no voy a entrar en el debate de si está vigente o no está vigente hoy, pero el don bíblico que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es la capacidad de poder hablar un idioma que yo no aprendí. ¿Ok? Por ejemplo, yo soy puertorriqueño, yo sé hablar español e inglés. Y el Señor me llama un día a irme a África de misionero. Y yo estoy ahora frente a una tribu y no tengo traductor. Estoy ahí solo con esos africanos. Y ahora de manera sobrenatural, yo comienzo a predicar el evangelio en el idioma de esa tribu de África. Eso es un evento sobrenatural, ¿verdad que sí? Amén. Eso es un don dado por Dios. ¿Ok? Ahora, yo no voy a entrar aquí en el debate si está vigente o no está vigente ese don. Asumamos que está vigente, ¿ok? Voy a decir aquí, para efectos de la grabación,
vamos a decir que está vigente. Lo que se practica hoy en día, y aquí no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero lo que se practica hoy en día como el don de lenguas no cae dentro de los requisitos bíblicos del significado que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. ¿Ok? Ahí lo dejo. ¿Ok? Ahí lo dejo. En el siglo XX, cuando Charles Parham... Sí, por eso fue... Le doy ahora la parte, mi hermano Daniel. En el siglo XX, con la llegada del movimiento pentecostal al cristianismo aquí en los Estados Unidos, Charles Parham, yo les sugiero que ustedes lo estudien. ¿Quién es Charles Parham? Charles Parham es el padre del movimiento pentecostal aquí en los Estados Unidos. Charles Parham tenía un grupo de estudiantes, él había fundado como un instituto, un tipo de seminario bíblico. Y Charles Parham tenía un grupo de estudiantes ahí estudiando y ellos comenzaron a leer el libro de los Hechos, empezaron a estudiar el libro de los Hechos y ellos empezaron a orar pidiendo tener la misma experiencia que habían tenido en los creyentes en Hechos capítulo 2. ¿Ok? Eso es parte de la historia, está documentado. Ellos comienzan a orar porque ellos querían recibir esta manifestación del Espíritu de poder hablar en otros idiomas. Y ahí estuvieron un tiempo orando, ayunando, clamando, pidiendo este don. Y una noche del 1 de enero del 1901, una de las estudiantes llamada Agnes Osman recibió supuestamente esta manifestación de comenzar a hablar en otros idiomas. Luego algunos otros estudiantes del mismo seminario de Charles Parham también comenzaron a recibir la misma experiencia. Charles Parham tenía un celo evangelístico muy grande y él quería alcanzar al mundo por medio de la predicación del evangelio. Y Charles Parham ahora comienza a desarrollar toda una teología de que el don que se manifestó en Hechos capítulo 2 ahora se está comenzando a manifestar de nuevo en el siglo XX. Porque por 19 siglos después de la era primitiva, este don no se había vuelto a ver en la historia de la iglesia. No es hasta la llegada del siglo XX con el movimiento pentecostal que vuelve a surgir. No voy a decir, o sea, no estoy afirmando que fue o no fue verdadero. Estoy contándole simplemente la historia. Charles Parham, junto con sus estudiantes, deciden buscar una manera de cómo verificar o comprobar si lo que ellos habían recibido era verdad o no. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos mandaron a algunos de estos estudiantes a la China y a la India para que fueran allá como misioneros a predicar el evangelio, porque aparentemente el don que ellos habían recibido o la manera en que ellos estaban hablando parece que sonaba chino y otros decían que sonaba como al idioma de los que viven en la India. Y ellos se fueron para la China, se fueron para la India y como un año después se regresaron con el rabo entre las piernas porque se dieron cuenta que nadie los entendía. Ni los chinos entendían a aquellos que supuestamente estaban hablando en chino, ni los que estaban en la India entendían a los que supuestamente estaban hablando el don de lenguas, hablando en el idioma de los que viven allí en la India. Así que no es hasta el 1911 o 12, que el movimiento pentecostal tiene que cambiar su entendimiento del don de lenguas que habían experimentado en ese seminario de Charles Parham. Y ahí es cuando ellos comienzan a desarrollar lo que se conoce como la teología o la doctrina de hablar en lenguas como lenguas angelicales, utilizando este texto de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. ¿Ok? Pero aquí, según las reglas de interpretación, Pablo está usando una hipérbole. ¿Ok? Él no está afirmando aquí una doctrina. Él está simplemente utilizando un lenguaje figurado, exagerado, para representar una verdad. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos de la iglesia pentecostal? Como se dieron cuenta que lo que estaban experimentando o lo que estaban hablando no eran verdaderos idiomas, entonces ahora tienen que entonces recurrir a una segunda opción. Bueno, pues como no son verdaderos idiomas, pues entonces tienen que ser idiomas angelicales. No sé si hasta ahí me expliqué. Ok. Amén. Está bien.
Entonces, de ahí obviamente el movimiento pentecostal. Yo les hablo esto, mis hermanos, porque yo nací ahí, crecí ahí, ¿ok? Yo no les estoy hablando como un foráneo a esto. O sea, yo conozco bien el movimiento pentecostal y Dios me salvó ahí y estoy muy agradecido y son hermanos en la fe y predican el evangelio. Pero este es el origen de la doctrina y de la práctica pentecostal en el día de hoy acerca de este tema del don de lenguas. Que Dios le pueda dar la capacidad a un hermano o una hermana en la fe, este don sobrenatural de poder hablar en otros idiomas entendibles y que otros lo puedan entender, claro que sí. ¿Quién soy yo para decir que no? Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Ahora, que lo que se practica hoy en día muchas veces no es el don de lenguas bíblico, ya eso es otra historia. ¿Ok? Claro. Ya eso es otra historia. Y supongamos que está vigente, ¿ok? Vamos a decir que está vigente y que lo que se practica en la iglesia en el día de hoy es el don de lengua. Hay un problema, que en 1 Corintios 14 Pablo dejó explicado de una manera clara cómo se debía utilizar ese don. Dice, cuando están reunidos y alguien va a comenzar a hablar en lenguas, tienen que haber a lo mínimo 3 y por turno. O sea, no es que los 3 pueden estar hablando a la misma vez. Es que tiene que ser por turno. Y a lo máximo 3. Pero ¿qué es lo que vemos lamentablemente hoy en día? Hay servicios donde hay 100 personas hablando en lengua. Y no hay nadie que interprete, porque esa era otra condición que Pablo establece muy claro en 1 Corintios 14. Léanlo por ustedes mismos, no me crean a mí, léanlo. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 14? Que si no hay interpretación, que no hables en lengua. Callen la congregación. Lo dice bien claro, mis hermanos. O que hable para sí, dice Pablo. O que hable para sí, ¿verdad? Que no haga un escándalo, porque no sé por qué razón los que hablan en lengua les gusta gritar mucho. No sé por qué. Tienen que siempre llamar la atención, es como una competencia, a ver quién habla en lengua más duro. Están comportándose como los corintios. ¿Ok? Ese es el problema que Pablo está corrigiendo aquí. Ustedes están enorgullecidos por el don que tienen, se están edificando ustedes mismos y no están pensando en la edificación del cuerpo. Por eso es que Pablo escribe 1 Corintios 12, 13 y 14. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegamos, mis hermanos. Gracias a Dios que esto es una clase virtual y que no me pueden lanzar tomate. Todo muy bueno, todo muy bueno. Ok. Ahora, si usted, hermano, si usted viene de un contexto pentecostal y en su iglesia creen que el don está vigente, no hay problema, mis hermanos. No hay problema. Ahora, ese don tiene que ser regulado por lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 y ¿me oyen? Sí, No, tiene que ser regulado por lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 14. Cualquier uso del don que esté fuera de esos parámetros bíblicos es problemático. ¿Okay? Es problemático. ¿Alguna duda adicional? Otro tema relacionado con ese que lo vamos a ver más en la clase de doctrina es que hay muchos grupos cristianos que enseñan que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Bueno, pero vayan a 1 Corintios capítulo 12 un momentito para ver si eso es verdad. Okay. Vayan a 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 en adelante. Y con esto acabamos. Dice, 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y luego los que hacen milagros. Hoy es al revés. Hoy están primero los milagreros y luego, ¿verdad? El orden que sigue. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. ¿Ok? Porque en este contexto, todos estos dones están en acción. Después los que sanan. Después los que ayudan. Que ese es otro don. El don de ayudar, mis hermanos. Eso no mucho gusta. Nadie quiere ese don. Nadie quiere ese don. Los que ayudan. Luego los que administran.
Las iglesias necesitan buenos administradores, mis hermanos. Administradores de las finanzas, administradores de las facilidades, de los recursos disponibles. Eso es un don dado por Dios. No todo el mundo tiene eso. Y los que tienen, don de lenguas. Ahora miren las preguntas que él hace. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? Eso es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? No. ¿Interpretan todo? No. Okay. Entonces, ahí se cae al piso la doctrina de que la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es el hablar en lengua. Porque evidentemente aquí habían creyentes en esta iglesia en Corintios que no hablaban en lengua. Es bien claro, mis hermanos. ¿Okay? Es bien claro y sencillo. Todos los creyentes han sido bautizados con el Espíritu Santo. Un creyente que no tiene el Espíritu Santo no es creyente. Ahora, no todos reciben los mismos dones. Y es Dios el que determina qué dones va a dar. Entonces, la enseñanza que dice y la doctrina que dice que la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es el hablar en lengua, lo que está diciendo es algo contrario a lo que Dios dice claramente aquí. Porque ¿quién es el que da los dones? Es Dios. Y si Dios no le quiere dar a alguien el don de lengua, no se lo da. Entonces, presionar a los creyentes para que hablen en lengua, porque supuestamente esa es la evidencia de que tienen al Espíritu Santo en su vida, no es sano, mis hermanos. Porque esos creyentes se sienten como creyentes de segunda y tercera categoría. Y eso no es sano. ¿Que Dios le da a algunos el don? Claro que sí. A otros no se lo da. Y eso no significa que son creyentes de segunda categoría porque no lo tienen. ¿Está bien? ¿Me está entendiendo la diferencia, mis hermanos? Hermanos que vienen de la iglesia pentecostal, adelante. Si alguno de ustedes tiene el don, excelente. No hay problema. Pero hay algunos que no lo tienen. Y a lo mejor tienen el don de ayudar o el don de administrar. Y para Dios tienen el mismo valor. No son uno más importante que el otro o uno más espirituales que el otro. Sí. ¿Ok? Bueno. ¿Algo más? No, solamente. Ya no hay porque ya es hora. Ok. Tengo hambre. Vamos a la pizza. Ah, bien. Sí, pero yo voy a orar para que el Señor le supla. Pero bueno. Bueno, mis hermanos, pues Dios me los bendiga. ¿Qué capítulo? Les toca leer los próximos 2 capítulos. No sé qué capítulos son esos. 7, el 8. Ajá, les toca leer los capítulos 7 y 8. 7 y 8, sí. 7 y 8. Bueno, pues mis hermanos, Dios me los bendiga. Yo les envío este video mañana juntamente con el otro que vimos del pastor Sugel para que si los desean ver, los puedan ver nuevamente. Gracias. Para los estudiantes que obviamente no pudieron estar hoy. Gracias. ¿Está bien? Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga a todos. Feliz noche.